Alberto Carballo Escobar, CEO de Terraética, gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Muy bienvenido y el foro es tuyo. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Es un verdadero gusto estar aquí en este encuentro latinoamericano, esta gran oportunidad para contarles de la importancia de lo que es la medición de impacto. De nueva cuenta, les hago un gran agradecimiento para ofrecerles y democratizar esta información y este conocimiento que tenemos de la medición de impacto y sobre todo ver qué es lo que viene en el futuro, de qué es lo que vamos a ver en los próximos años acerca de la medición de impacto y cómo podemos empezar a saber que los indicadores que tenemos, toda la tarea que estamos haciendo en relación con medición de impacto, pues va a tener mucho sentido y va a fortalecer nuestras instituciones y nuestras empresas, sobre todo para hablar este lenguaje del futuro. Por lo tanto, vamos a comenzar hablando directamente de algunos de los problemas, algunas de las dudas que surgen cuando hablamos de medición de impacto. Y yo creo que la principal duda es hablar y decir que pensamos que los indicadores o pensamos que nuestros indicadores sociales son números absolutos. Pensamos que estamos hablando de indicadores de impacto en donde solamente podemos concentrarnos en cosas muy concretas. ¿Por qué? Porque es muy difícil medir otras cosas. Así lo pensamos, así tenemos en mente, eso tenemos en mente. Por lo tanto, yo siempre le llamo esto de los mitos, o uno de los mitos de la medición de impacto es a dar el paso de los números absolutos a los relativos. Y yo creo que es el verdadero cambio hacia el futuro. Y les voy a explicar a qué me refiero cuando hablo de números absolutos y números relativos. Estamos hablando de que normalmente cuando tenemos nuestros indicadores, estamos mencionando en nuestros reportes, en nuestros informes de resultados, por ejemplo, estoy dando 1 millón de donativos, me parece muy bien, o estoy llegando a 500 beneficiarios, fantástico, o estoy generando 200 empleos, o estoy desarrollando 1000 despensas a esta población, o estoy ahorrando 100 metros cúbicos de agua. Muy bien, estos son números bastante absolutos. Sin embargo, cuando hablamos de medición de impacto, curiosamente, lo que olvidamos es a veces el sentido común. ¿Y qué significa esto del sentido común? Resulta que si yo les pregunto, por ejemplo, vamos a poner un supuesto, vamos a dar 1 millón de pesos de donativos a 1000 personas. Perfecto, tiene sentido darle 1 millón de pesos a 1000 personas, por lo tanto van a ser 1000 pesos. Ahora tenemos que preguntar en dónde o a qué persona sería o habría mayor impacto. Resulta que en nuestra mente sabemos muy bien que si le damos 1000 pesos por una beca, por un donativo, como lo quieran llamar, a una persona que gana 5000 pesos al mes, esto significa que esos 1000 pesos representan un 20% de esos 5000 pesos. Si en cambio le damos esos 1000 pesos a una persona que gana 2000 pesos al mes, eso significa que le estamos dando el 50% de sus ingresos. ¿Por qué es importante conocer esto y por qué es importante tener en mente el sentido común? Porque el sentido común nos dice que lo más importante para medir el impacto es conocer el antes, conocer cómo estaban las poblaciones, cómo estaban los entornos en donde estamos interviniendo. Curiosamente, si yo les digo, hemos donado 1 millón de pesos, no hay información que a mí me permita decir, oye, ¿cómo estaban antes? Porque solamente estoy diciendo 1 millón de pesos. Si estoy generando 500 empleos, no puedo saber si eran 500 empleos y antes si no había 500 empleos, o si esos 500 empleos quizá ahora son formales y antes eran informales. Es decir, lo que nos dice lo que nos dice el sentido común es que el antes es tan importante como el después. El sentido común nos lo dice. Nosotros sabemos que es mejor donarle esos 1000 pesos a esas personas que ganan 2000 pesos al mes en comparación con aquella persona que gana 20,000 pesos al mes, el cual el incremento marginal es muy bajo. ¿Cómo lo llevamos esto al mundo real? ¿Cómo lo estamos llevando esto
a nuestras mediciones. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos si estamos utilizando la unidad correcta. ¿Y qué significa la unidad correcta? Bueno, yo creo, no es la única unidad, pero una de las mejores unidades, una de las mejores funciones aritméticas que nos sirven para la medición de impacto es una cosa llamada cambio porcentual. Y el cambio porcentual no es nada más y nada menos que simplemente decir, a ver, déjame entender cómo estabas originalmente y cuánto cambió hacia el día de hoy. Claro, la fórmula completa es el valor final entre el valor inicial menos el valor inicial entre el valor inicial por 100. En términos muy sencillos, la forma correcta, la forma muy sencilla de hacerlo es valor final entre valor inicial menos 1. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes ven el valor inicial entre el valor inicial es 1. Ahora, ¿qué es esto que llama Roberto cambio porcentual? ¿A qué se refiere con cambio porcentual? Bueno, resulta que cuando nos vamos o hacemos el cambio de valores absolutos a valores relativos, nos damos cuenta que, por ejemplo, si hacemos una intervención o estamos ayudando a una escuela o a unos jóvenes para que puedan mejorar su nivel educativo o tengan un mejor, para que tengan un mejor futuro, tenemos que comprender muchas cosas. Primero, tenemos que comprender el pasado. Tenemos que comprender cómo comenzaron lo que llamamos una línea base. ¿Y a qué me refiero con línea base? Muy sencillo. Hacemos un examen, por ejemplo, de matemáticas para conocer cómo está María, cómo está Ana y cómo está Carla en su nivel educativo a través de ese examen de matemáticas. Muy bien, les hacemos un examen al comienzo del año. Y resulta que María tiene 20% de calificación, es decir, reprobada. Ana tiene 60% de calificación, es decir, un poquito más arriba de estar reprobada. Y Carla es la más estudiosa del grupo, ella ya tiene 90 de calificación. Muy bien. Ahora, hago una intervención. Puede ser la que quieran, puede ser un cierto tipo de apoyo financiero, puede ser un cierto tipo de apoyo alimenticio o alimentario, puede ser un apoyo a través de una capacitación o un seguimiento constante, la intervención que ustedes consideren. Y vuelvo a hacer esa medición. Es decir, hago ahora un segundo examen de matemáticas. En el segundo examen de matemáticas, María mejoró 30 puntos, es decir, ahora tiene 50, pero está reprobada todavía. Ana tiene 90, es decir, cambió de 60, 30 puntos se le sumaron y ahora tiene 90, y Carla mejoró hasta el nivel de la excelencia. Muy bien. La pregunta es esta: ¿en dónde hay mayor impacto? ¿Cómo genero mayor impacto? Y aquí lo que tenemos que quitarnos en el futuro es la posibilidad de las interpretaciones, la posibilidad del yo creo. Yo siento que Carla tuvo mayor impacto porque subió de 90 a 100. Entonces eso es muy difícil porque ese incremento, ese nivel, cuesta mucho más que haber comenzado como María de 20 a 30 o Ana de 60 a 30. Y alguien de ustedes me puede decir, no, es que es Ana quien tiene mayor impacto, porque mira, estaba casi reprobada y ahora está muy cerquita del 10, del 100 de calificación. Cuando hacemos realmente un cambio porcentual, en términos absolutos, los resultados son bastante concretos: 30 puntos y 10 puntos. Es decir, María y Ana tuvieron el mayor impacto. Pero en términos relativos, es muy importante saber cómo comenzaron las estudiantes, cómo comenzó la población intervenida, cómo comenzaron los agentes de interés. Por lo tanto, si vemos el cambio porcentual, lo que nos damos cuenta es algo muy sencillo: el impacto fue mayor en María. Es decir, María subió de 20 puntos, incrementó un 150% más y ahora está en 50. Sigue reprobada, eso me queda claro, pero el impacto es mayor con ella. Cuando hablamos de cambios porcentuales y números relativos, nos permite identificar el pasado, nos permite identificar el futuro. Y por lo tanto, si tenemos dos de los elementos más importantes de una medición de impacto, tenemos bastante. Un indicador de una medición de impacto, es decir, un indicador de impacto, se compone de 4 elementos muy concretos. Se compone del antes, dime cómo estaban antes; dime del después, qué ha pasado gracias a lo que yo estoy haciendo como intervención; dime qué estoy haciendo, es decir, cuál es mi actividad;
cuál es mi intervención y lo más importante que olvidamos, dime en dónde, dime en quién. Y para eso nos sirven diferentes instrumentos que ustedes conocen y que han, o que han escuchado y que seguramente han trabajado tanto en sus informes, en sus proyectos. Necesito hacer un mapeo de stakeholder, necesito hacer una teoría de cambio, necesito hacer un marco lógico, también necesito hacer una línea base y hacer proyecciones hacia el futuro. Ahora, un indicador de impacto no es un indicador cualquiera. Todos conocemos los llamados KPIs, los Key Performance Indicators, y sabemos que, bueno, pues quién sabe qué son, pero algo tienen que ver con que son importantes. Hay unos que a los KPIs los atribuyen a los temas de gestión, está muy bien, cuánto estás operando, qué tan eficiente eres. Hay otros que los KPIs los están llevando hacia temas de resultados, o sea, qué tan eficaz eres, no qué tan eficiente eres, sino qué tan eficaz eres. Muy bien, pero los KPIs no nos dicen una cosa, o más bien, los KPIs vistos desde gestiones, desde resultados, no nos dicen lo que necesitamos saber cuando hablamos de impacto. Y para saber los puntos fundamentales de un indicador de impacto, tenemos que entender muy claramente de qué o cómo se genera un indicador de impacto. Y se los voy a mostrar de una forma muy sencilla. Imagínense que yo voy con ustedes y les digo, trabajo 7 días a la semana. Perdón, trabajo 7 días. Y ustedes me dicen, bueno, pero me falta carnita. ¿7 días qué? ¿7 días a la semana? ¿7 días al mes? ¿7 días al año? Ustedes, si yo les digo, trabajo 7 días, ¿piensan que trabajo mucho o que trabajo poco? Depende. Depende si lo estoy comparando a la semana, al año, al mes. Por lo tanto, cuando tenemos una variable 1 o indicador simple, 7 días, lo sumamos con otra variable o indicador simple una semana y ¿qué creen? Tenemos un primer indicador compuesto muy sencillo llamado días de trabajo a la semana. Hasta aquí vamos bien. Pero, ¿cómo damos el salto hacia el impacto? Y lo hacemos de una forma muy sencilla y se los voy a mostrar con deserción escolar. ¿Cómo logramos saber el número o la porcentaje de deserción escolar en la escuela? Muy sencilla. Sabemos el número total de estudiantes que ingresaron en el primer año o en un año de la escuela, de la preparatoria, de la secundaria, y luego vemos cuántos estudiantes terminaron. Fantástico. Entonces, si comenzaron 100 y terminaron 50, listo, tenemos 50% de deserción escolar. Ahora, cuando hago una intervención o quiero medir el impacto, no solamente quiero medir, pues, oye, dime el número final en los que terminaron, sino dime el número final de los que terminaron gracias a mi intervención. Por lo tanto, el primer indicador compuesto que tenemos llamado deserción escolar, por ejemplo, 2020, esto es previo a mi intervención. Después llego, hago mi intervención y lo comparo con una deserción escolar del 2021. Por lo tanto, tengo todos los elementos. Tengo una línea base, 2020, y tengo la comparable con 2021. Ahora, ¿cuándo se genera la medición de impacto? Precisamente cuando hacemos esta comparativa, cuando involucramos la variable tiempo o diferencia entre dos poblaciones, la población, lo que llamamos el grupo de control y lo que llamamos el grupo de tratamiento. Es decir, un indicador compuesto es tan sencillo como decir 7 días a la semana o deserción escolar. Pero en el momento que queremos o involucramos un nuevo grupo de tratamiento o una nueva población, lo que sucede es que empezamos a ver la variable tiempo o cambio en nuestro indicador de impacto. Y eso es como generamos ya o empezamos a hablar de impacto, de realmente un indicador de impacto. Ahora hay muchos indicadores de impacto. Por ejemplo, yo les puedo decir diferentes formas: el cambio porcentual, la tasa de cambio, tasa de volatilidad, estabilidad. Hay muchas formas de verlo. Claro, todos estos, ya se imaginarán, se ven como un porcentaje. ¿Por qué? Porque estamos comparando un antes y un después. Ahora, cuando hablamos de porcentaje, está muy bien. Lo vemos como un cambio porcentual, por ejemplo, en el bienestar emocional que estamos generando en las familias a las que estamos apoyando. Por un lado, muy bien.
y queremos mucho más bienestar emocional que menos. Es decir, queremos que nuestra intervención incremente el bienestar emocional. Lo mismo sucede, por ejemplo, con un cambio porcentual en salud, o un cambio porcentual en nutrición, o un cambio porcentual en violencia de género. Ahí, caray, pues no, ahí no queremos más violencia de género, queremos menos violencia de género. Y esto, aunque no lo crean, aunque suene muy sencillo, es lo que primero se nos olvida cuando hacemos nuestros indicadores. Decimos, indicador de impacto en pobreza, y calculamos y nos sale un número muy grande y nosotros decimos, o sea, es obvio que todos van a entender que indicador de impacto en pobreza significa menos pobreza. Resulta que no es tan obvio, y eso no obvio es lo que tenemos que determinar en todos nuestros indicadores de impacto. Nosotros sabemos que, por ejemplo, queremos menos violencia de género, queremos menos pobreza, queremos menos abandono. Oye, pero en términos ambientales, ¿cómo lo hacemos? Mira, no te preocupes, se sabe que impacto social siempre es casi positivo, hacia más, y utilizamos impacto ambiental hacia menos, es decir, queremos menos impacto ambiental. Este es un paradigma que utilizamos casi en todo el sector, socioambiental. Sin embargo, ustedes pueden decir, no, a mí me gustaría sonar en mi indicador de impacto que tengo más impacto ambiental. Muy bien, lo podemos llamar, por ejemplo, abatimiento ambiental. Fíjense los pequeños detalles que tenemos que redactar de forma correcta en nuestro indicador para expresar exactamente lo que queremos. Oye, pero a ver, no me queda claro por qué más es menos, menos es más. Véanlo de esta forma. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, en violencia y quiero que en mi indicador irlo bajando, irlo reduciendo, que mi intervención reduzca la violencia, perfecto, entonces le llamo indicador de impacto en violencia. Bueno, perdón, indicador de impacto en violencia sería que simplemente si yo incremento mi intervención e incrementa la violencia, pues quiere decir que algo estoy haciendo mal. ¿Por qué no lo redactamos como indicador en reducción de violencia? Y así sabemos que si nuestra intervención incrementa, nuestra reducción de violencia va a incrementar. Pero vean los tres últimos casos, son sinónimos. Puedo yo redactar de una forma muy concreta que mi indicador de impacto, el triangulito es un delta, es un cambio porcentual en mitigación de huella de carbono. Entonces queremos más mitigación. O cambio porcentual en emisión de CO2, queremos menos CO2. O cambio porcentual en neutralidad de CO2. Ah, caray, quiero ser más neutro, por lo tanto quiero más. Son tres indicadores que parecen o que tienen la misma fuente, la reducción de CO2 equivalente o la mitigación de CO2 equivalente, pero la redacción es tan importante y curiosamente el sentido común nos dice que debe ser involucrado un proceso de saber de qué estamos hablando muy concretamente. Se nos olvida. Ahora, no se nos olvida gratuitamente. Hay muchas barreras en la medición de impacto. Una de ellas, quizá la más importante, es que la información está dispersa. Es decir, es muy fácil encontrar temas de medición de impacto. Hay 1000 áreas para trabajar teoría de cambio, 1000 formas para conocer marco lógico, 1000 formas para saber estos indicadores funcionan, estos no, 1000 objetivos, 1000 metas. Hay mucha información. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es la buena? Resulta que en medición de impacto, esa pregunta yo creo que no es válida. Todas son buenas, acorde a lo que nosotros estamos buscando. Es decir, la medición de impacto y los instrumentos, las herramientas de medición de impacto no deben ser vistas como la correcta, sino como una caja de herramientas. ¿Cuál es la herramienta que te viene mejor? Y resulta que hay muchos lugares donde dices, híjoles, no tengo la herramienta correcta. ¿Qué hago? Utiliza la que mejor conozcas, que sepas que te puede servir para eso. No es óptima, no es ideal, no está diseñada para eso, pero te puede servir. Otra barrera es que la mayoría de los instrumentos están en inglés. Y claro, podemos decir, ay, todos hablamos inglés. No, no todos hablamos inglés. Y no se tienen que ir a la Sierra de Songólica para saber si hablan inglés o no. En las ciudades grandes no toda la gente habla inglés, no todo el sector habla inglés y no todo el sector tiene que hablar inglés. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde el lenguaje oficial no es el inglés. Entonces, ¿cómo hacemos para democratizar esta información si todo está en inglés? Y por lo tanto, esta es otra de las barreras. La sabemos, el costo.
El costo, pensamos que, híjoles, voy a hacer una medición de impacto, tengo que levantar información, tengo que hacer una metodología, me va a tardar 4 meses, tengo que llenar mi informe, tengo que hacer mi GRI, no tengo 2 personas disponibles solo para eso. Claro, sabemos que hay un costo alto, no solamente en términos metálicos, monetarios, sino también en términos de tiempo. Hay discrepancias entre el inversionista y la inversión, si es que lo vemos como inversión de impacto, entre el donante y la receptora de donativos, que si lo estamos viendo como haces, entre el cliente y la empresa, si lo vemos como una empresa con responsabilidad social. Hay discrepancias porque uno quiere cosas diferentes normalmente que el otro. Imagínense el caso, yo soy un donante y no sé nada de medición de impacto. Y yo con una organización le digo, hazme una medición de impacto. Y la organización se tardó 4 meses en llenar todo un informe de medición de impacto muy completo, desgastó tiempo, desgastó operativos. Llega conmigo a los 4 meses y me dice, esta es mi medición de impacto, un informe de 40 páginas precioso. Y dice el donante, o sea, yo solo quería saber si tenías impacto o no. Discúlpame, no te lo dije antes. Oye, 4 meses de trabajo, pero sucede lo mismo de forma contraria. Si el donante quiere muchas cosas y la organización no tiene la información, oye, pues como dice, no le pidas peras al olmo, o sea, no hay forma de que te dé tiempo para entrenar toda la organización, dado que la operación muchas veces, casi en todos los casos, es más importante. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar esas discrepancias? Y sobre todo, tenemos a veces problemas de confianza en las metodologías. Es decir, conocemos que hay metodologías, pero no sabemos cuál es la buena. No tenemos confianza de que la que estamos utilizando es la correcta. Hay técnicas para hacer una medición de impacto. Por ejemplo, hay un proceso donde hay un benchmarking, donde hay ciertos límites o ciertos, en inglés, thresholds, ciertos umbrales que tenemos que pasar. Es decir, hacemos una comparación. Benchmarking es una comparación. Entonces hacemos una comparación con otras empresas que hayan hecho lo mismo y decimos, perfecto, es un tema de buenas prácticas, me comparo con las otras. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Que compararse con las otras no significa necesariamente que estoy determinando mi impacto. ¿Por qué? Porque imagínense que yo voy a poner una empresa ganadera y para el ganado necesito, bueno, no yo porque yo soy vegano, pero necesito mucha alfalfa, porque la alfalfa es lo que comen el ganado. No es lo mismo que yo ponga esa empresa ganadera que necesito producción de alfalfa, que requiere mucha agua, ponerla en Aguascalientes, que no hay agua, o ponerla en Chiapas, donde hay mucha agua. Si hay mucha agua para mi alfalfa, el impacto de la producción de alfalfa va a ser mínimo o ni siquiera va a ser considerable. Pero el impacto de la producción de alfalfa en Aguascalientes es tremendo. Por lo tanto, es importante conocer los entornos. Los benchmarkings o los comparativas no siempre nos permiten eso. Por otro lado están los sistemas propios, es decir, yo me invento mis indicadores, yo hago mi teoría de cambio, yo hago mi marco lógico, mi mapa de stakeholders, muy bien, y yo ya hago mi sistema propio. ¿Cuál es el problema? Que a veces no nos da confianza en nuestros propios sistemas y lo que consideramos todo lo que está en medio, le llamamos todo lo demás. Muy bien, o sea, ya sabemos las barreras, ahora ya sabemos las técnicas y ya sabemos que el sentido común a veces no lo usamos para este tema de medición de impacto. Resulta que sí lo usamos cuando empezamos a ver más instrumentos. El proyecto que desarrolla el Impact Management Project, el IMP, el proyecto de gestión de impacto, dice algo muy sencillo. Mira, nadie sabe qué es impacto. Todos pensamos que es impacto una cosa, pero luego resulta que es otra cosa. Vámonos a un lenguaje mínimo, muy sencillito. Impacto es todo aquel cambio positivo o negativo derivado de una intervención. Muy bien. O sea, ya sabemos que todo lo que venga, una externalidad positiva o negativa, de una intervención es impacto, pero tiene que venir de esa intervención. No puede ser casual de, oye, hice esta intervención y casualmente las mujeres empoderadas con las que estoy trabajando consiguieron trabajo. Pero, oye, ¿viene de tu intervención? Bueno, no. Pero en ese momento se abrieron varias vacantes, yo las capacité. Oye, ¿pero las capacitaste en lo que estaban trabajando? No. Bueno, entonces no podemos hablar de un impacto. Pero más importante, lo que dice el marco de trabajo del IMP,
dice que no todas las organizaciones tienen, y empresas, tienen necesariamente deben de trabajar hacia un único impacto o una forma grandilocuente de hablar del impacto. Es decir, hay varias, hay tres por lo menos. Primero, evita el daño. ¿Qué estás haciendo para evitar el daño? Segundo, beneficia al planeta y a las personas. Y tercero, contribuye a una solución. Y les voy a poner un ejemplo para que quede muy claro. Imagínense que yo quiero hacer una reforestación. Bueno, ¿por qué estoy haciendo la reforestación? Estoy haciendo en una hectárea una reforestación. Bueno, lo quiero hacer para evitar que esa tierra siga deforestada o siga erosionándose. Muy bien, estoy evitando el daño. Oye, pero yo creo que si lo generas, lo realizas a través de personas con las que están en la comunidad, también estás beneficiando, estás generando cierta mitigación de CO2 y además estás apoyando a 3, 4 personas de la comunidad. Muy bien, estás beneficiando a las personas y al planeta. Oye, pero de una hectárea que trabajes, es muy difícil argumentar que estás contribuyendo al cambio climático o a la reducción del cambio climático. No quiere decir que todas las organizaciones y empresas tengan necesariamente que hacer una contribución global a las soluciones. Hay diferentes momentos de impacto. Por supuesto que esperamos que todas lo hagan, pero es lo mismo a decir que todas las organizaciones de la sociedad civil tienen que trabajar hacia política pública. Está bien, es un enfoque, es una idea que a veces es bastante constante, pero cuando hablamos de la realidad, hay muchas organizaciones que no se tienen que dirigir directamente a política pública, trabajan muy bien con sus beneficiarios y lo hacen de una manera muy eficiente. Cuando hacemos una medición de impacto, tenemos que conocer y tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos. Es decir, tenemos que tener o saber que la dificultad de nuestra medición de impacto está relacionada con la certidumbre que queremos obtener, le llamamos la declaración de impacto. Es decir, entre más confianza queremos tener en nuestra medición, en la declaración de impacto, es decir, en aquello que estamos asegurando que viene gracias de nuestra intervención, este impacto que deriva de nuestra intervención, entre más certeza quiero tener, nos va a costar más trabajo. Por lo tanto, todo comienza, según el espectro de Sorenson, comienza con la teoría de cambio. Es lo más fácil, tiene suficiente confianza y es lo más fácil. Sin embargo, ¿quieres un poquito más? Mete indicadores, genera indicadores o incluye indicadores. ¿Quieres algo más? Genera una capacidad para levantar información. ¿Quieres un poco más? Mete un modelo de experimentación. Y quieres mucho más certeza, mete experimentación aleatoria. Y ustedes lo conocen en donde se necesita más certeza. Lo vemos hoy día a día en el mundo de las vacunas. Queremos que no solamente me digan, bueno, yo creo que va a funcionar, o que me digan, mira, están limpias las vacunas. O sea, un Key Performance Indicator. No, queremos que me digas, oye, ya se hizo las pruebas, yo tengo la certeza que funciona con ellos, funciona conmigo, y a eso ese es un buen ejemplo de cómo podemos nosotros tener en mente hacia dónde queremos llegar. Evidentemente no tenemos que hacerlo siempre, pero tener muy claro que entre más confianza querramos, sabemos que tenemos que tener más dificultad. Más dificultad también involucra conocer los diferentes niveles, por ejemplo, de la organización de la evidencia. Es decir, hay evidencia dentro de toda nuestra medición de impacto. No solamente se trata de decir, ya describí lo que estoy haciendo. Bueno, sí, ese es el nivel de evidencia 1, pero si queremos subir y dar mayores evidencias tanto al inversionista como al donante como al cliente, quizá tenemos que mostrar datos del cambio. Oye, pero quiero un poco más. Entonces vamos a demostrar una causalidad entre nuestros grupos de control y grupos de tratamiento. Oye, ¿quieres todavía más evidencia? Fantástico, consigue un independiente con tu misma metodología para que lo pueda hacer. Oye, ¿quieres un poco más? Genera manuales, sistemas, procedimientos de monitoreo. Hay muchas formas para entender las evidencias. Este no solamente no es la única, es la más útil, pero nos funciona porque nos dice, caray, lo que yo pienso que es impacto, ni me había preocupado para generar evidencia. Cuando ustedes comiencen a hacer una medición de impacto, conozcan o tengan en mente esto muy sencillo. Háganse 4 preguntas. Pregunta 1,
¿para qué quieres realizar la medición de impacto? ¿Cuál es el objetivo? ¿La quieres para posicionarte? ¿La quieres para ajustar tu modelo de intervención? ¿La quieres para diseñar una fundación? ¿Para qué quieres hacer una medición de impacto? Dos, ¿en qué momento te encuentras? ¿Estás comenzando la intervención? ¿Estás al final de la intervención? ¿Estás proyectando apenas una intervención? ¿Con qué recursos cuentas? La tercera pregunta. Es decir, ¿tienes personas que están disponibles a hacerlo? O un recurso, ¿conoces de estadística? ¿No conoces de estadística? ¿Conoces qué es una teoría de cambio? ¿No sabes qué es una teoría de cambio? ¿Ya tienes marco lógico en tu organización, en tu empresa? ¿No tienes marco lógico? ¿Con qué recursos cuentas? Y luego, por último, ¿quién va a ver esta medición de impacto? Claro, no es lo mismo que la vea un equipo técnico para evaluar el impacto que estamos haciendo en política pública, que es un tema mucho más complejo, a querer mostrar algún tipo de impacto, por ejemplo, en nuestras redes sociales o a través de una infografía. No quiere decir que tengan o pierdan robustez técnica, significa que diferentes auditorios hablan diferentes lenguajes. Para comenzar, muy sencillo, yo sé que he hablado de varios instrumentos, pero por ejemplo, el más sencillo es la teoría de cambio. Y la forma más fácil de ver una teoría de cambio es entender que una teoría de cambio se compone de 4 elementos, es decir, insumos, resultados, efectos e impacto. Es una racional lógica, es decir, tiene lógica porque tienes de paso a paso, vas de izquierda a derecha o vas de A a B. Y es una racional porque nos deja a nosotros claro, a todos, racionalmente, los pasos. Y para el mejor ejemplo he encontrado en donde imagínense que yo quiero hacer unos tacos veganos. Perfecto, para hacer unos tacos veganos, ustedes me preguntan, ¿cómo los hiciste? Le digo, súper fácil. Champiñones, piqué verduras y los puse en tacos. Oye, pero, o sea, entiendo que así lo hiciste, pero no me queda claro. O sea, me falta información. O sea, bueno, ¿dónde conseguiste los champiñones? ¿Qué verduras eran? ¿Cómo los picaste? ¿Cómo los cocinaste? Ah, tienes mucha razón. Fui al supermercado, compré champiñones de un tipo, portobelo. Compré además jitomate, chile, cebolla. Llegué a mi casa, molí esto en un molcajete mientras los champiñones los empecé a freír con un poco de ajo. Cuando terminé, utilicé las tortillas que previamente las había calentado y por eso ya tengo los tacos veganos. Es decir, es una racional que nos permite a cualquier persona entender qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar, cómo quieres llegar a ello y cómo le hiciste. Es decir, en el mundo en el que vivimos, todos tenemos una teoría de cambio y conocemos la teoría de cambio. ¿Cuál es la que conocemos? Una receta. Cualquier receta es una teoría de cambio. Cuando hablamos de una teoría de cambio en nuestras intervenciones, es algo muy sencillo. Recuerden, 4 elementos en donde podemos decir, mira, tengo un catálogo de 100 cursos disponibles, voy a dar $1,000,000 para capacitar a 100 personas en la comunidad, pero yo sé que no van a llegar a tomar todos los cursos. Quizá les gusta Word, les gusta PowerPoint, les gusta Excel, pero no van a tomar, por ejemplo, danza folclórica o no van a tomar, por ejemplo, arte. Por alguna razón, pero sí van a tomar algunos cursos de la totalidad. Por lo tanto, hago una proyección. Van a tomar 36 cursos de los 100 disponibles. Y además, yo sé que quizá no van a venir todos, van a llegar 44 personas de las 100 personas disponibles. ¿Qué creen? Automáticamente tenemos ya un indicador o 2 indicadores. 36% de efectividad de la formación y 44% de la participación. Y recuerden que una teoría de cambio se compone de un cuarto elemento, el impacto. Cómo vamos uniendo los diferentes pedacitos de información hasta llegar hasta el impacto. Y en este caso, pues le saco un promedio a mis 2 indicadores abstractos, dado que ya hablamos un lenguaje en común, que serían las tasas de cambio o los porcentajes. Ya no hablamos de unidades, peras con manzanas, sino hablamos de porcentajes. Le sacamos un promedio y ahora tenemos, por ejemplo, 40% en agencialidad laboral basada en la efectividad y la formación de participación en población de 100 personas gracias a un programa de 100 cursos. Esta es una teoría de cambio completita, donde podemos ver cómo comenzó y cómo termina la intervención, pero lo mismo sucede con un marco lógico. Un marco lógico se compone de 3 elementos, bueno, 4, pero en términos muy claros, 3. Árbol de problemas, árbol de soluciones y matriz lógica. Y oye, ¿qué es un árbol de problemas? Muy fácil. Imagínense que yo comienzo con un problema, como por ejemplo es la falta de agua potable, y digo, oye, ¿y por qué
¿Cuál es la causa de que no hay agua potable? Es muy fácil. No hay agua potable porque falta investigación o falta inversión en tecnología, falta captación de agua, hay fallas en el suministro o el suministro no está descentralizado. Muy bien, ya sé las causas. Ahora dime, ¿cuáles son los efectos de que no haya agua potable? Pues mira, son muy graves. Por ejemplo, incremento en la malnutrición o enfermedades gastrointestinales o poca higiene o desgasto físico o se gasta tiempo en obtener agua. Oye, pero ¿qué efectos tienen esos efectos? Peores. Hay riesgo de muerte o un incremento en enfermedades o una desatención escolar porque hay que enviar a los niños al pozo por agua. Esto es un árbol de problemas, no un árbol de problemas de 100 páginas donde nadie lo va a leer, nadie lo va a entender. Un árbol de problemas es un elemento muy sencillo para que rápidamente entendamos todos los elementos de ese problema, las causas y los efectos. Y por lo tanto, al entender esto, podemos empezar a prever la solución. Vamos a ver un árbol de soluciones, muy sencillo. Acceso a agua potable, vamos a solucionarlo. Oye, pero ¿cómo lo solucionamos? La mejor forma es una forma participativa en donde podamos mostrar que conocemos las diferentes soluciones, pero yo estoy tomando una muy característica. Es decir, yo conozco o yo sé que para generar agua o a brindar agua, acceso a agua potable, primero pregunto, bueno, ¿para qué? Y esa cosa explícita del para qué es lo que nos comemos cuando estamos contando acerca de nuestros proyectos. No lo explicamos, pero ese para qué es fundamental, ese explícito es fundamental. ¿Para qué quiero tener agua potable? Es evidente porque es un derecho, pero yo creo que hay más. Yo quiero que la gente tenga agua potable porque mejora la calidad de vida de las comunidades o asegura los derechos humanos o mejora la salud pública o logra satisfacer un recurso hídrico. Oye, ¿y para qué quieres satisfacer un recurso hídrico? Bueno, porque generamos desarrollo comunitario o mejoramos la salud pública para reducir el gasto en salud pública y reducir los índices de enfermedades gastrointestinales. Es decir, necesitamos una idea de un para qué estamos haciendo esto que a veces nos comemos en nuestras intervenciones porque pueden sonarnos muy obvias. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, a un experto va a decir, un experto en captación de agua dice, sistemas de captación de agua. Muy bien. Oye, ¿cómo haces el sistema de captación de agua? Muy fácil. Haces primero un mapeo de cuerpos hídricos, conoces la zona de estrés, el estrés hídrico de la zona, obtienes recursos, haces un estudio de precipitación, conoces de infraestructura, conoces la infraestructura que está disponible del agua y haces un plan ejecutivo. Este es el experto en captación de agua. ¿Es el único que da soluciones para acceso a agua potable? No. Puede llegar un biólogo que diga, no, lo que tenemos que hacer es sembrar árboles que produzcan mucha humedad. Fantástico, dime tu plan de trabajo. Pues mira, vamos a hacer un plan de crecimiento con esto y definir idoneidad de especies. Y llega alguien de la Universidad de Oxford y donde dice, no, lo que tenemos que hacer, lo más lo más cool es importar agua azul. Porque él ya conoce las diferencias entre agua azul, agua verde, agua gris, conoce el tema de la huella hídrica, conoce el tema de las batallas del agua, etcétera. Por lo tanto, lo más importante es importar agua azul. Por eso tenemos que conocer los productos básicos o los productos que podemos importar, buscar proveedores y un plan de inversión. ¿Cuál es la gran ventaja de estos instrumentos? Que nos quita una cosa llamada hiperespecialización, es decir, estamos viendo la solución, pero realmente entendemos que hay otras soluciones o asumimos que mi solución es la única y estoy hiperespecializado, estoy tan seguro que mi solución es la buena que es la única que veo. Esto, un árbol de soluciones nos permite contar historias, nos permite decir, mi intervención es importar agua azul, pero comprendo que otras personas hagan sistemas de captación de agua. Pero nos permite también hacer una narrativa completa, es decir, yo te puedo decir que con un plan de crecimiento vamos a definir una idoneidad de especies, con eso vamos a hacer una siembra de árboles para generar humedad, vamos a generar agua potable, o sea, vamos a dar acceso a agua potable que permitirá mejorar la salud pública y con esto reducir enfermedades gastrointestinales. Es lo que llamamos un storytelling. Un árbol de soluciones nos permite ver y dar todo lo que hablamos de indicadores de impacto en términos en el marco de trabajo de marco lógico. Indicadores de propósito, que para teoría de cambio se llama indicadores de impacto, indicadores de fines, indicadores de componentes, indicadores de acción. Es
es de las formas más fáciles para empezar a hablar de una medición de impacto cuando utilizamos instrumentos que nos facilitan la tarea. Hay muchos instrumentos disponibles. Nosotros, junto con la Alianza de Inversión de Impacto, tuvimos el gusto de hacer una guía de medición de impacto en específico para la inversión de impacto, pero abarca toda una caja de herramientas disponibles buscando la democratización de la información. Es totalmente gratuita, totalmente abierta, y ustedes la pueden conseguir. Muchas gracias. Perdónenme, es que me confundí porque me llegó en el audio algo. Discúlpenme. Pueden buscar la guía, la pueden descargar en Terraética, es totalmente gratuita y espero que les sirva. Es un esfuerzo que hacemos para la democratización de la información. Busquen más información, busquen este tipo de instrumentos. Hay disponibles. La responsabilidad social empresarial tiene un sinfín de herramientas que nos pueden abrir muchas compuertas hacia el futuro cuando hablamos de conocimiento. Muchas gracias. Con esto terminamos la presentación. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. A nombre del Centro Mexicano para la Filantropía, queremos entregar un reconocimiento por su participación en este encuentro a Roberto Carballo. Muchas gracias y felicidades.